¿Puedes realmente confiar en solo una cifra sin saber quién fue la persona que supo esto? ¿Cómo lo supo? Desde que nació, Robert Millikan, un hombre brillante y de grandes ideas, comenzó sus intensos estudios para poder llegar a ser el hombre que, con un particular experimento, lograría conocer con gran exactitud la carga de una partícula subatómica muy importante hasta los días de hoy. Hablamos del electrón. Acompáñenos a esta experiencia científica. ¿Sabías que el átomo partió siendo descrito en la antigua Grecia como el componente más pequeño e indivisible de todo? De ahí viene el significado de la palabra átomo, sin división. Nuestra historia comienza en el siglo XIX, época donde se produjeron muchos descubrimientos, teorías y modelos acerca de la composición de la materia. La causa de esta fuerte estabilidad en la investigación científica fue el fuerte apoyo económico de públicos y privados en las grandes potencias mundiales, donde se comenzaron a masificar las industrias y donde acompañaron las leyes antimonopolio, que beneficiarían especialmente a Estados Unidos, y donde se generaría una pugna entre los dueños del dinero y la materia prima del país. Fue hasta este siglo donde hubo un gran silencio sobre la composición de todo lo que nos rodea. John Dalton pudo dar una teoría atómica con fuertes bases, aunque no se pudieron explicar algunos fenómenos simples como la composición poliatómica de las moléculas. A inicios de 1900, Joseph Thomson descubrió una partícula que le daba la parte negativa al átomo, el electrón. Además, pudo hacer la relación carga-masa del electrón, pero no fue capaz de hacerlo por separado. A comienzos del 1900 se puliría aún más la teoría del efecto fotoeléctrico y en 1905 aparecería a la luz por primera vez la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En simultáneo a esto, y bajo mucha cautela, trabajaría un hombre llamado Robert Millikan. Pero, ¿qué sabemos realmente de este hombre? Robert Millikan nació el 22 de marzo del año 1868 en Morrison, Illinois, Estados Unidos. Siempre tuvo un gran entusiasmo por la educación y comenzó a estudiar clásicas en la Facultad Oberlin. Cuando iba en segundo año, su profesor de griego le pidió que impartiera el curso de física elemental en el próximo curso. Millikan se sobresaltó y exclamó que no sabía nada de física en absoluto, pero el profesor apeló diciendo que cualquiera que supiera bien griego podría enseñar física. Siendo así, en 1895 obtuvo su doctorado en físicas en la Universidad de Columbia, siendo el primero en conseguirlo en su departamento. Un año más tarde, se integró al Departamento de Física de la Universidad de Chicago, donde fue nombrado profesor en 1910, donde posteriormente llegó a jubilar en el año 1945. En 1902 se casó con Greta Erwin Blanchard. Tuvieron 3 hijos: Clark Blanchard, Glenn Allen y Max Franklin. En 1907 inició una serie de trabajos destinados a medir la carga del electrón, estudiando el efecto de los campos eléctrico y gravitatorio sobre una gota de agua y de aceite, y deduciendo de sus observaciones el primer valor preciso de la constante E. Obtuvo además la primera determinación fotoeléctrica del cuanto de luz, verificando la ecuación fotoeléctrica de Einstein, 1919, y evaluó la constante de Planck. Recibió por todo ello numerosos reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nobel de Física en 1923. Realizó además estudios sobre la absorción de los rayos X, el movimiento browniano de los gases, el espectro ultravioleta, y en los últimos años de su vida investigó la naturaleza de los rayos cósmicos, precisando la variación estacional de su intensidad con la altitud. Además que fue autor de varios libros de texto de considerable calidad, uno de ellos, La mecánica, la física molecular y el calor. En 1897, el físico británico Thomson había determinado que la electricidad consistía en partículas de carga negativa, los electrones. A base de este descubrimiento, Millikan, a través de este experimento, calcula la carga del electrón. Este experimento
conocido como el de la gota de aceite, consistió en lo siguiente: introducir un atomizador con aceite en una cámara, cuya base estaba formada por placas cargadas eléctricamente. Una placa con un pequeño agujero divide en dos la cámara. La parte de debajo se encuentra con carga eléctrica negativa y la de arriba con carga eléctrica positiva. Millikan introdujo una fuente de rayos X, que cuando se produce el contacto entre las materias, crean una carga. Las cargas negativas producidas por los rayos X se unen a las gotas de aceite, provocando que éstas caigan más lento, se detengan o eleven cuando se aplica una corriente eléctrica a las placas de la cámara. Como cada gota adquiría una pequeña carga de electricidad estática mientras viajaba por el aire, se podía controlar la velocidad de su descenso alterando el voltaje de las placas. A partir de las cargas de las gotas, pudo observar que todas estas eran múltiplo del valor más pequeño que podían tener. Fue así como determina la carga del electrón, siendo de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Existieron algunas controversias sobre el experimento y los créditos de este. La autoría era doble, ya que Millikan trabajó con su alumno de grado Harvey Fletcher. Sin embargo, hicieron un trato, ya que Millikan sabía que el experimento sobre el electrón le proporcionaría una gran reputación ante la comunidad científica. Así fue como, a cambio de la autoría única del experimento, le dio a Fletcher una autoría de un artículo sobre la determinación del número de Avogadro. Esta alternativa no fue de agrado para Fletcher, pero tuvo que optar por aceptarla, ya que Millikan era su mentor. Además, el historiador Gerald Holton expresó en un estudio que existió una controversia sobre la cantidad de gotas de aceite, ya que Millikan descartó muchas gotas de aceite sin razón aparente, haciendo mayor el número de intentos y alterando el procedimiento. Sin embargo, Alan Franklin, estudioso de la Universidad de Colorado, afirmó: Estas gotas que descartó no afectaron al resultado final el cual obtuvo, pero esta cirugía que hizo redució el error estadístico a un 1%, siendo de verdad un 2%. Robert Millikan fue un hombre que creció en una época hermosa para hacer ciencia, época del efecto fotoeléctrico, de los postulados de relatividad de Einstein. Se convirtió en presidente del Laboratorio de Física en Caltech y finalmente en 1953, y a la edad de 85 años, su exitosa vida llegaría a su fin, pero su experimento y su legado continuarían hasta los días de hoy.